¿Te has dado cuenta de que a veces decimos, Dios va por delante, pero seguimos con el corazón lleno de miedo? Es como estar en un barco, orando para que Él lo guíe, pero con las manos aún firmes en el timón, tratando de controlar el rumbo. En el fondo, estamos cansados, no solo de esperar, sino de no saber si realmente estamos en el camino correcto. ¿Alguna vez sentiste eso? Un vacío silencioso, incluso después de orar, como si estuvieras haciendo todo bien, pero algo dentro aún estuviera desalineado. Una sensación de que Dios está presente, pero distante, como si su voz estuviera ahogada por tus propias urgencias. ¿Será que poner a Dios en todo es solo mencionar su nombre antes de tomar una decisión? ¿O será que hay que soltar el control, confiar, incluso sin entender? Esa es la pregunta que atraviesa muchos corazones. ¿De verdad entregué o solo anuncié una entrega que nunca hice? Muchas veces decimos con facilidad, lo dejo en las manos de Dios. Pero, si somos honestos, en muchos momentos lo que realmente hacemos es solo mencionar su nombre antes de actuar como siempre, con prisa, miedo o necesidad de controlar. La fe se vuelve un hábito verbal, pero el corazón sigue gobernado por las urgencias de la vida. Incluir a Dios se convierte en un ritual, y no en una entrega viva. Es posible orar, ayunar e incluso consultar la Biblia, pero seguir tomando decisiones basadas en traumas, orgullo o desesperación. Se menciona a Dios, pero no se le sigue. Es como ponerse el cinturón de seguridad sin confiar en el conductor. La mente dice que confía, pero las manos no sueltan el volante. ¿El resultado? Ansiedad, frustración y la sensación de que estamos luchando solos. En la Biblia vemos muchos ejemplos de esto. Saúl, por ejemplo, ofreció el sacrificio antes del tiempo porque tuvo miedo del pueblo y de la demora de Samuel. Mencionó a Dios, pero actuó según su propia lógica. Y eso le costó el reino. 1 Samuel 13. Cuando Dios no lidera de verdad, el resultado siempre es cansancio y confusión, incluso cuando las intenciones parecen buenas. Confiar en Dios es más que pedir su bendición. Es darle el lugar de liderazgo, aunque eso signifique esperar, retroceder o renunciar. Es salir del modo automático de la fe ritualista y entrar en una dependencia sincera, esa que se ve no en las palabras, sino en las actitudes. A Dios no lo impresionan las oraciones bonitas. Él se mueve donde hay entrega verdadera. Hoy, pregúntale a tu corazón, ¿en qué área de tu vida has dicho, Dios tiene el control, pero sigues decidiendo solo? Tal vez sea tiempo de parar, respirar y dejar que Dios no sea solo parte de tu elección, sino el fundamento de ella. Él solo guía a quien decide seguirlo, no a quien solo menciona su nombre por seguridad. Hay momentos en los que llevamos una certeza silenciosa. Dios está conmigo. Y aún así nos sentimos atrapados. La vida parece estancada, como si estuviéramos caminando en círculos. Oramos, buscamos dirección, pero nada se mueve. Y entonces surge la pregunta amarga: si Dios está conmigo, ¿por qué todo está detenido? Ese estancamiento espiritual puede ser una señal de que hemos incluido a Dios como compañía, pero no como liderazgo. A veces decimos, Señor, guíame, pero ya tenemos un camino trazado en la mente. Pedimos confirmación, pero solo de lo que queremos oír.
Dios no bendice planes que lo excluyen desde la raíz, aunque mencionemos su nombre al final. En la historia del pueblo de Israel, hubo momentos en que llevaban el arca de la alianza a la batalla como símbolo de la presencia de Dios. Pero el corazón del pueblo estaba lejos. El resultado: derrota. Porque no basta con decir Dios está aquí. Hay que vivir como quien lo sigue. La presencia de Dios no es mágica. Es una alianza viva que exige obediencia. Muchos cristianos viven frustraciones porque tratan a Dios como un sello de aprobación y no como el autor del camino. Lo consultan al final, piden bendición sobre decisiones humanas y se olvidan de que la verdadera bendición fluye cuando Él es el principio, no el accesorio. No es falta de fe, es falta de una rendición real. Si sientes que tu vida está detenida, tal vez el problema no sea la ausencia de Dios, sino la forma en que lo estás involucrando. Hoy, Él quiere más que tu devoción, quiere tu dirección. Antes de buscar resultados, busca su voluntad. Porque el fluir de la vida solo ocurre donde Él es verdaderamente Señor. Hay puertas por las que oramos tanto para que se abran, pero siguen cerradas. Y con el tiempo empezamos a sentirnos olvidados, incluso rechazados por Dios. ¿Será que Él me escuchó? Pensamos. Pero, ¿y si la mayor bendición fuera precisamente la puerta que Él no abrió? ¿Y si el no de Dios fuera, en realidad, la mayor señal de su cuidado? No siempre lo que deseamos es lo que necesitamos. A veces insistimos en relaciones, proyectos o caminos que parecen buenos a nuestros ojos, pero que más adelante traerían dolor, frustración y alejamiento de Dios. Él ve lo que nosotros no vemos. Cuando cierra una puerta, no es castigo, es protección. En la Biblia, Pablo quería predicar en ciertos lugares, pero el Espíritu Santo se lo impidió. Hechos 16, 6, 7. El mismo apóstol que entregó su vida a la misión fue guiado a esperar, a cambiar de dirección. Eso nos muestra que no toda buena intención es una puerta para cruzar, y que incluso los más fieles son llamados a confiar en el tiempo y en la ruta de Dios. El problema es que nos cuesta lidiar con el no, porque, en el fondo, nos confronta con el hecho de que no tenemos el control. Pero la fe verdadera no insiste en forzar lo que Dios no ha autorizado. Acepta, aunque con lágrimas, y confía en que hay algo más grande sucediendo, aunque los ojos no lo vean. Si hoy estás frente a una puerta cerrada, respira. En lugar de luchar contra el silencio de Dios, escucha lo que Él está tratando de decirte en ese silencio. Puede que la ausencia de respuesta sea, en realidad, la más amorosa dirección. El no de hoy puede estar salvándote de un dolor que solo Dios sabe cuál sería. Muchos de nosotros decimos, Dios es lo primero en mi vida. Pero, ¿resiste esa frase la prueba del día a día? Poner a Dios en primer lugar no se trata de palabras bonitas ni de estar siempre en la iglesia. Se trata de prioridad real, decisiones conscientes y un corazón rendido, especialmente cuando hacer la voluntad de Dios nos cuesta algo. Una forma sencilla de percibir esto es preguntarse, ¿a quién consulto primero cuando tengo dudas? Si la respuesta es el miedo, la opinión de los demás o la lógica propia, tal vez Dios aún no sea el primero. A veces, Él es el último recurso cuando todo ya ha fallado, y eso revela mucho más de lo que imaginamos. En la historia de Marta y María,
Lucas 10, 38, 42. Marta estaba ocupada con las tareas, y María a los pies de Jesús. Ambas amaban al Señor, pero solo una dejó todo para escuchar su voz. Jesús no condenó el servicio de Marta, pero destacó la elección de María como la mejor parte. Porque priorizar a Dios es detenerse para escucharlo, no solo hablar de Él. Otra pregunta importante: cuando algo sale mal, ¿a quién culpo? Si culpamos a Dios o nos rebelamos contra Él, tal vez nuestra fe estaba más interesada en los resultados que en su presencia. Cuando Dios es verdaderamente el primero, confiamos incluso cuando no entendemos. No hay entrega parcial en el reino. O Él es Señor, o no lo es. Hoy te invito a hacer esta autoevaluación delante de Dios. ¿Dónde está tu verdadera prioridad? Dios quiere más que tu rutina religiosa. Quiere tu corazón rendido. Porque solo cuando Él es el primero, no solo en el discurso, sino en la práctica, es que podemos caminar en paz, incluso en medio del caos. Ella oraba desde hacía años por su esposo. Él era frío, distante, parecía tener siempre el corazón en otro lugar, y ella, poco a poco, fue sintiéndose invisible. Pedía un milagro, que él cambiara, que fuera tocado por Dios. Pero los días pasaban, y todo seguía igual, hasta que un día se dio cuenta de algo. Estaba esperando que Dios actuara en el otro, sin antes dejar que Dios actuara dentro de ella. Fue entonces cuando decidió hacer algo diferente. No una campaña de 7 días, ni una lista de peticiones. Simplemente dijo: Señor, yo no puedo cambiar a nadie, pero hoy te pongo de verdad en el centro de mi matrimonio. Empieza por mí. Y así comenzó el cambio. Silencioso, casi imperceptible, pero real. Dios empezó a sanar dentro de ella lo que ella pensaba que solo cambiaría por fuera. El esposo no se convirtió en otro hombre de la noche a la mañana, pero ella empezó a ver con otros ojos. Sus reacciones cambiaron, su manera de orar cambió, y poco a poco, la presencia de Dios comenzó a invadir el hogar, no con milagros espectaculares, sino con paz en lugar de guerra. Y eso marcó toda la diferencia. Esta historia muestra que poner a Dios en el centro no siempre produce milagros visibles, pero siempre provoca una transformación profunda. A veces esperamos que Él cambie el escenario, cuando el mayor milagro es el que Él hace en nuestro interior. Porque cuando Dios ocupa el trono del corazón, la realidad que nos rodea ya no nos domina. Si has estado esperando cambios en alguien, quizás Dios solo está esperando esto: que lo invites, de verdad, a ser el centro. No para cambiar al otro, sino para renovarte a ti. Y cuando eso sucede, todo cambia, aunque nada cambie. ¿Cuántas veces tomamos decisiones apresuradas y solo después corremos a orar, pidiendo que Dios bendiga lo que ya hicimos? Este es uno de los errores espirituales más comunes y más sutiles. La fe se convierte en una justificación para la prisa y la oración en un sello de seguridad emocional. Pero actuar primero y orar después es caminar confiando más en uno mismo que en la dirección divina. Esa actitud, incluso cuando tiene buenas intenciones, revela una raíz de autosuficiencia disfrazada. En lugar de esperar, de buscar claridad, queremos resolver rápido. El problema es que la ansiedad disfrazada de fe nos lleva a puertas equivocadas, personas equivocadas, deudas innecesarias y decisiones que, más tarde,
traen culpa o frustración. En la Biblia, Josué enfrentó algo parecido al hacer una alianza con los gabaonitas sin consultar al Señor. Josué 9. Parecían confiables. Todo tenía sentido, pero la decisión precipitada trajo consecuencias. Dios perdona, sí, pero no siempre nos libra de las consecuencias de nuestras decisiones apresuradas, porque Él quiere formar en nosotros el carácter de quien ora antes de actuar, y no después del error. Orar antes de actuar no es debilidad, es sabiduría espiritual, es el reconocimiento de que no lo sabemos todo, de que necesitamos una guía superior. Es como detenerse antes de cruzar un puente, pidiéndole a Dios que confirme si es seguro. Orar después de cruzarlo es pedir auxilio cuando ya estamos en medio de la caída. Hoy, Dios te llama a invertir ese orden. Primero, oración. Después, acción. Porque cuando oramos antes de decidir, no solo evitamos errores, permitimos que Dios alinee nuestro corazón con el suyo. Y eso lo cambia todo. Su dirección no nos agota, nos conduce con paz. Muchos esperan ser bendecidos para, entonces, obedecer. Pero en el reino de Dios, el camino es el opuesto. La obediencia viene antes de la bendición. Es después del sí a Dios. Incluso, sin garantías, que se abren las puertas, que el favor se manifiesta. Y ese orden revela dónde está la verdadera fe, no en esperar señales, sino en decidir seguir, aunque no se vea. La Biblia está llena de ejemplos así. Abraham solo vio cumplida la promesa después de salir de su tierra. Pedro solo caminó sobre las aguas después de dar el paso. El pueblo de Israel solo cruzó el Jordán después de que los sacerdotes pisaron las aguas. La obediencia precedió al milagro, y eso nos confronta. Queremos ver para creer, pero Dios nos llama a creer para ver. Obedecer no siempre es fácil. Muchas veces implica renuncia, espera, decisiones impopulares o difíciles. Pero cada paso de fidelidad abre espacio para que la voluntad de Dios se manifieste de forma viva. No es que Él nos ame más cuando obedecemos, es que la obediencia nos alinea con lo que Él ya ha preparado. Esperar la bendición para recién obedecer es como querer cosechar sin sembrar. Dios honra a quien confía y se entrega antes de ver el resultado, porque esa entrega revela madurez espiritual, revela que el corazón está rendido y no solo interesado. Dios responde, sí, pero responde al corazón que lo pone en primer lugar. Si has estado esperando que algo cambie para tomar una decisión, quizás Dios está esperando lo contrario, que tomes esa decisión para entonces ver el cambio. La bendición viene después, pero la obediencia comienza ahora. Puede que estés esperando respuestas, puertas abiertas, señales, pero quizás lo que Dios espera es que entregues de verdad, no solo palabras bonitas, sino decisiones sinceras. El caminar con Dios no comienza cuando todo tiene sentido. Comienza cuando el corazón decide confiar, incluso en la oscuridad. Dios no quiere ser solo el final de tu plan, quiere ser el inicio de todo. Y cuando lo pones en primer lugar, de verdad, las cosas comienzan a encontrar su rumbo. La paz vuelve, la fuerza renace, y aunque no entiendas todo, descubres que estás en el lugar correcto, en el centro de su voluntad. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal,
para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Haz esta breve oración conmigo. Señor, hoy reconozco que muchas veces actué sin escucharte. Puse tu nombre en mis planes, pero no te permití guiar mi corazón. Por eso, ahora me detengo. Me rindo. Entrego cada área de mi vida a tu cuidado. Enséñame a esperar, a confiar, a obedecer. Que cada paso mío sea dirigido por tu mano. Amén. Repite esta oración siempre que sientas el deseo de controlar todo. Dios está cuidando, incluso en el silencio, incluso en la espera. Él honra los corazones que confían. Si esta reflexión tocó tu alma y te trajo paz, suscríbete al canal. Aquí